Hola, mi nombre es Maximiliano Fortanel Ángel y esta es mi evidencia uno, que es un video sobre la normatividad internacional, la sustentabilidad y las formas de comunicación. El impacto ambiental que tienen las actividades digitales o la contaminación que se genera por estas actividades se puede calcular de distintas maneras, ya que se puede tratar esas actividades digitales como cualquier otra actividad en la que existe un impacto ambiental. Y al referirnos con impacto ambiental, estamos hablando de las modificaciones que se le hace a un ambiente estas modificaciones están ocasionadas por la acción del hombre o de la naturaleza, como puede ser un huracán o un terremoto o incluso también, como mencionábamos, algo del hombre como una empresa, una industria o la contaminación. Y para calcular las consecuencias de la productividad humana en el ambiente, se creó la EIA, Evaluación de Impacto Ambiental. Esto se hizo de acuerdo a los indicadores de un desarrollo sostenible que buscan tener un punto de equilibrio entre el desarrollo humano de una vida próspera y la integridad de la naturaleza. Y las EIA son un proceso de identificación, predicción y evaluación de los posibles impactos ambientales o del- de los impactos ambientales que se tienen por distintas actividades. Y existen varios métodos, pero se pueden calcular de distintas maneras cada uno de ellos. Y por ejemplo, para las actividades digitales se puede usar modelos físicos y matemáticos cuantitativos. En estos se usan distintos aspectos del ciclo hidrológico, impactos de cuencas hidrográficas, cambios en el agua y en otros ecosistemas, y cómo esto afecta a las tierras en la biodiversidad y en los recursos de las comunidades cercanas al lugar donde está pasando la actividad. Por otro lado, también se puede usar el juicio de expertos, personas que son preparadas en el ámbito profesional justo en este tipo de temas y pues con su experiencia pueden dar una idea o una opinión considerable en cuanto a estos impactos evaluados en este ámbito, puede ser en el agua, en el suelo, en la biodiversidad o en las comunidades, como ya mencionábamos. Y te preguntarás, ¿pero por qué las actividades digitales tienen impacto ambiental? Pues porque son aparatos eléctricos y la mayoría de estos ocupan espacios demasiado grandes para la producción de electricidad y contribuyen al uso de esta y por lo tanto a la contaminación y al impacto ambiental que tenemos como humanos al usar los aparatos eléctricos. Además de esto, pues tenemos que entender que todos nosotros tenemos un impacto ambiental, ya que en la actualidad todo el mundo sabe usar las herramientas digitales. Por ejemplo, yo uso todo el tiempo mi computadora, mi celular, mi televisión para cosas escolares e incluso para el ocio o para medios de comunicación o entretenimiento. Y en promedio gasto 2.2 kilowatts por hora al año. Es decir, que durante cada hora del año gasto 2.2 kilowatts de energía. Lo que más o menos significa que hago un impacto de 0.902 kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que es casi un kilo de dióxido de carbono por hora cada hora del año. Esto te hace pensar en cuál es el impacto que realmente tienen pequeñas acciones en tu vida y cómo pueden afectar a todos los demás simplemente por buscar algo tan simple como fue el reglamento del Data Science Association. Y también me hace reflexionar en la importancia de las energías libres de huella de carbono, es decir, las energías renovables, que pueden producir electricidad disminuyendo excesivamente la huella de carbono que podemos tener por persona al usar aparatos eléctricos. Hablando sobre la Data Science Association, sabemos que tienen su código de conducta que ya mencioné, y este habla del manejo de los datos que tenemos disponibles y cómo estos generan y qué hacemos con ellos. Sin embargo, no siempre es así. Hay veces que se hace un mal uso de los datos y esto genera que se rompa este código de conducta. Como ejemplo, podemos tener la noticia que se presenta en el Boletín Internacional de la Comisión Federal de Competencia Económica, que se publicó el 21 de enero del presente año. En ese se menciona que el Reino Unido demanda colectivamente a Facebook por abuso de dominancia. La demanda es de 2.3 mil millones de libras esterlinas. Esto por haber abusado del, del- de los datos de más de 44 millones de usuarios desde 2015 hasta 2019. Y se argumenta que Facebook, o ya ahora llamado Meta, ganó más de miles de millones de libras al poner términos y condiciones injustas a sus consumidores. Esto directamente rompe con la regla 5 del Código de Conducta de la Data Science Association, el cual
En esta regla menciona sobre la confidencialidad de la información, donde se menciona que un científico de datos tiene que proteger la confidencialidad de su información independientemente del formato o la forma en la que se haya presentado esto, desde el momento de la creación de esta información hasta el momento en el que sea destruida o desechada esta información o se pueda autorizar el uso. Y también se menciona que no se puede revelar esta información a menos que el usuario o el cliente lo dé permiso de esto. El impacto de esto es enorme, ya que usan la información de usuarios del Reino Unido para ganar millones de libras, como se menciona, tomando a las personas como objetos para poder lucrar y obtener beneficios, lo cual es bastante malo, ya que pone en riesgo la seguridad de los datos de las personas que aceptan usar la plataforma de Facebook. En México también se tiene una ley federal que habla sobre el manejo de datos y la protección de estos en posesión de particulares. Y como un ejemplo de algo que puede pasar del día al día, que es bastante relevante, es que se ha notado que el gobierno de México, específicamente el presidente, se presume que ha usado gráficos engañosos sobre distintos datos sobre su gobierno, en el cual maneja de manera beneficiaria para sí mismo el número de homicidios que han pasado en su sexenio, presuntamente diciendo que en 40 días el 25% de los homicidios relacionados a la delincuencia han bajado. Y distintos expertos y personas que se dedican al manejo de datos de este tipo han desmentido en varias ocasiones este tipo de datos. Independientemente si realmente son datos negativos o no, si lo fueran, el presidente está incurriendo en una norma, en una ruptura de la norma sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, más específicamente en el artículo 11, donde se menciona que el responsable de los datos procurará que estos mismos sean de las bases de datos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines por los cuales fueron recaudados. Además, también en el capítulo 2, en el mismo capítulo, en el artículo 6, también se menciona que los responsables del tratamiento de los datos personales deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la ley. Si realmente el presidente está usando datos incorrectos sacados de una base de datos, está rompiendo la ley al manejarlos a su conveniencia para sacar un beneficio, lo cual es completamente incorrecto. Y su impacto va dirigido directamente a la población mexicana, ya que trata de engañarlos y de endulzar las cosas de algo que no está pasando, en caso de que sí estuviera manejando los datos de manera incorrecta. Desde mi punto de vista como ingeniero, una forma para evitar este mal manejo de los datos es que todas las casas que se dediquen a tener bases de datos que pueden estar al público en general, a la hora de entregar los datos o pues sí, de ofrecerlos al público, cada que se descarguen se genere una base de datos sobre la persona que lo ha hecho o la organización, desde el momento en el que se descargó y de dónde se descargó. Además de esto, se puede hacer que se firme una carta responsiva donde se responsabiliza a la persona de cualquier mal manejo de estos datos. Y eso se puede hacer mediante simples clics, ya que nuestra tecnología nos permite hacer estas bases de datos de manera rapidísima. Y en caso de que se incurriera en un delito rompiendo estas leyes, es muy fácil buscar la persona que lo hizo y quién descargó los datos, y si firmó esta carta de responsabilidades, pues se puede evitar que se siga haciendo y se puede dar el debido castigo o sanción. Y así, la persona o a la organización descargar los datos y tener que firmar una carta responsiva, se da cuenta que si hace algo malo, se puede ir a la cárcel, de manera simplificándolo. Y así es menos probable que quiera incurrir en una violación a estos códigos y leyes que protegen los datos de actividades digitales. Pasando a otro tema, podemos hablar de cómo la forma de comunicación entre países es muy diferente, pero a veces muy similar también. Como ejemplo, podemos usar la plataforma Airbnb. En este momento estamos viendo la plataforma de Airbnb cuando estamos buscando los alojamientos en Estados Unidos. Como podemos ver, pues la mayoría están en inglés y pues tienen un precio elevado ya que se manejan en dólares, lo cual es la primera diferencia, la moneda. Pero algo que todos estos tienen en común es que la mayoría o los más evaluados o los que tienen muchas más demanda, pues son los que tienen algo nuevo, algo que no se ve realmente en las ciudades de Estados Unidos o algo que no es muy común allá.
¿A qué me refiero con esto? Podemos ver que se encuentran en la playa, en lugares bonitos, entre la naturaleza, como podemos ver en cosas que no son muy comunes de ver en Estados Unidos, ya que están acostumbrados a una vida muy citadina. Y ahora podemos ver alojamientos en la Ciudad de México. ¿Y qué podemos ver? La diferencia, que todo esto es mucho más urbanizado, es decir, que cada uno de los alojamientos más relevantes o que tienen más, pues más gente, pueden ver que son más lujosos o son mucho más modernos o apelan a tener una vida mucho más innovadora, como podemos ver aquí. Y pocos son los que apelan a la naturaleza, como vimos en Estados Unidos, ya que pues en México, en el país en general, pues la mayoría de las personas viven en zonas rurales. Y el hecho de estar alojado en un departamento o en una casa bastante lujosa o que parece bastante moderna, pues es algo fuera de lo común. Además de que podemos ver que los precios son mucho más baratos porque pues se manejan en pesos. Como pudimos ver, México y Estados Unidos tienen formas de comunicación muy diferentes, no solamente el idioma, como podemos saber, sino también para comunicar esta idea al cliente de por qué deberías rentar tu ese Airbnb. La diferencia es lo que buscan. Ya vimos que en Estados Unidos se busca más apelando a la naturaleza, algo que no hay, y en México es todo lo contrario, a lo más lujoso, lo cual también es una similitud. Ambos buscan cosas que no son muy comunes en su localidad, o sea, en sus entornos. Otra de la diferencia que ya tuvimos es que pues la moneda es diferente y por consiguiente los precios son más caros en Estados Unidos que en México. Pero otra de las similitudes que podemos encontrar entre ambos espacios es que siempre se trata de apelar al consumidor con una frase. Siempre es bonito departamento o super nice house. Esto para llamar la atención de la persona que lo va a comprar, tratando de comunicar por qué su espacio es mucho mejor que los demás que se anuncian en la plataforma. Y esto pasa en todo, no solamente en Airbnb, también en otras formas de comercio, en las películas, en la comida, incluso en las relaciones entre personas. Las redes sociales son un gran ejemplo. Tratas de comunicar por qué tú eres más cool que los demás. Una vez mencionado esto, eso es todo lo que se pide en este video y espero que les haya servido para entender sobre la normatividad internacional, el manejo de datos y la comunicación. Gracias.